Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a ver si podemos hacer un directo con Fernando Sánchez, que hoy nos acompaña. A ver qué tal. Me podéis decir si ya hay algunos que nos estáis viendo, si se escucha. Vamos a esperar a Fernando Sánchez, que se va a conectar enseguida. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, por lo menos para mí. Yo creo que os va a gustar mucho. Bueno, vamos a esperar a Fernando. eh, por dónde anda. Y bueno, un día más que tenemos un temita que os puede interesar, que me habéis preguntado muchísimo en consultas, en talleres. Y Fernando yo creo que es una persona que lo puede desarrollar muy bien, que puede ser de gran utilidad. Y tiene mucha experiencia, comunica muy bien. Y vamos a ver por dónde nos anda Fernando. Fernando, que te estamos mandando la invitación. A ver si a la Laeta le llega y lo ven. Y puedes unirte al directo. ¿Por dónde nos irá nuestro Fernando? Pues nada, veo que a Fernando le está costando trabajo. Bueno, hay que pensar también que son muchas horas de diferencia entre España y México. Fernando, si no me estás viendo, pues la invitación está mandada y nada más que esperando que tú te conectes. Ya está, estas son las cosas del directo, que a veces hay que esperar. Si alguien puede decirme si se ve, no se ve, se escucha bien. Uy, Fernando, no puedes unirte. ¿Por qué? Vamos a mandarte otra vez la invitación. Venga, te vuelvo a mandar la invitación. Igual está en otro directo o está en otra cosa. Vamos a escuchar un poquito, a esperar un poquito. Y si alguno me podéis decir si se me escucha, que veo que ya hay unos cuantos que estáis conectados, pues lo agradezco. A ver, nuestro Fernandito. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que son las enfermedades relacionadas con el árbol transgeneracional. Y pues ya tenemos aquí a Fernando. A ver, ¿por dónde nos anda? Venga, ya está. A ver si Fernando... Oh, nada. Fernando, ¿qué es lo que te pasa? Parece que estamos teniendo un poquillo de problema. Ahora, ya por fin parece que está aquí Fernando. Hola, Hola hola, Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo te encantada de va? saludar. ¿Qué tal? Igualmente, igualmente, el placer es mío. ¿Me escuchas bien? Sí, traigo mis manos libres, parece ser que todo bien. ¿Tú? Bien, bien, yo te escucho bien. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Yo te escucho bien. Bueno, pues nada, agradecerte tu presencia con nosotros. Y antes que nada te quiero presentar para los seguidores de aquí míos de España y de otros países que a lo mejor no te conozcan a ti o no me- te voy a presentar un poco. Y quiero contaros que, bueno, Fernando Sánchez es empresario, es nacido en Guadalajara, México, es licenciado en Comunicación Social por la Universidad de Colima y en Mercadotecnia por la Universidad de Veracruz. Es fundador y director del Instituto Fernando Sánchez en México, empleando su método personal para capacitar y certificar biodesprogramadores de manera presencial y online.
Es además conferencista, acompaña en consultas tanto presenciales como online y es creador de su propia técnica que denomina biodeprogramación. Y hoy, bueno, pues ha tenido la amabilidad de acompañarme en un tema que yo creo que los dos trabajamos y que nos parece muy interesante, que es las enfermedades relacionadas con el árbol transgeneracional. Y bueno, Fernando, cuéntame un poco, porque yo cuando estoy en consulta o en taller y tal, mucha gente, y a ti te habrá venido infinitamente más, me viene preguntando si mi madre tuvo un cáncer de pecho, por ejemplo, y mi tía también, ¿cómo explicas este tema? Es muy sencillo. Bueno, primeramente, gracias por la invitación, gracias por la presentación y gracias a toda la gente que se está uniendo y conectando a este en vivo. Bien, mira, voy a tratar, como casi siempre lo intento, ser lo más claro que se pueda, porque ya de por sí el tema, como hablamos de biología, hablamos de árbol transgeneracional, de epigenética, pues ya se torna un poco complicado. Entonces voy a poner todo mi empeño para que sea con un diálogo muy sencillo y muy fácil de digerir. Realmente hay una creencia falsa, hay dos creencias falsas aquí en el tema y yo no quise, de hecho, sabía cuál era el tema a tratar el día de hoy, pero realmente nos sirve para hacer aclaraciones. Una, la primera creencia falsa que tenemos es que las enfermedades se heredan y eso no es real. Las enfermedades jamás se han heredado. Sí existe una herencia, pero es la herencia de la información. Lo que se hereda es la forma de vivir, la forma de decidir, se hereda información, la forma de reaccionar, se hereda la forma, pues prácticamente de vivir la vida. Y esa forma de vivir la vida, que muchas veces es igual o muy parecida a la de nuestros antepasados, hace que se condicione nuestra propia vida a vivenciar las mismas enfermedades o síntomas que nuestros ancestros. Eso sí se hereda. Entonces, La- si mi madre tuvo un cáncer de seno, porque para nosotros en la biodesprogramación y gracias a la información que nos deja el doctor Hammer, que siempre, 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 en cada entrevista, en cada taller, en cada diplomado, siempre lo mencionamos, esta información nos dice que la persona se ha sentido desprotegida. Entonces, si mi madre tuvo cáncer de seno, es que de alguna manera se ha sentido desprotegida o ha tenido un conflicto en donde no ha podido proteger. Sin clavarme mucho en eso, porque no es la pregunta y no me quiero desviar, pero en una diestra sería la mama derecha es que no se sintió protegida y la mama izquierda es que no pudo proteger a alguien. Si es zurda, invertimos esta información. Ahora, ¿qué pasa? Que si yo viví con mi mamá, el esposo de mi mamá era mi padre. Si mi padre no protegió a mi madre o no la hizo sentir protegida porque la golpeó, porque esto, porque lo otro, entonces yo voy a tener un tema, ya le llamamos nosotros el programa, que es ya un conflicto en mi cerebro, es información, al final hablamos de información, donde voy a tener quizá un miedo latente a no ser protegida de nuevo, aunque ya no viva con mi papá. Y eso probablemente puede llevarme a dos cosas. Una, a que consiga un esposo muy bueno, muy amoroso, que me proteja mucho, mucho, mucho en exceso, o bien me va a llevar a encontrarme un esposo igual que mi padre. Cuando ya he instalado el programa, que es el del padre, esta inseguridad que causaba el padre por los golpes, los gritos, ahora con un esposo que también golpeé, lo que hace es desencadenarse, se vuelve a abrir esta información y desencadena tumor en el seno, igual que la madre, porque estoy viviendo el mismo conflicto. Pero si una de las hijas de mi mamá opta por hacer un cambio, por la tendencia genética que tiene o porque simplemente ella se dio cuenta que su mamá aguantó mucho de papá y ella decide con un lenguaje interno jamás tolerar algo así, probablemente se encuentre un hombre bueno o que si se encuentra un hombre que es violento, lo vote enseguida.
Y entonces ella definitivamente no desencadenaría un cáncer de seno igual que la madre. Claro, porque yo también lo que comento muchas veces que esa información con las parejas después resonamos en función a lo que hemos vivido. Claro, así es. Sí, lo único que vamos haciendo es validando nuestras propias creencias. Y esto es porque el hecho de tener un temor o una obsesión a que algo pase o no pase, lo que hace esta obsesión es que nosotros le llamamos que lo atraemos, jalamos lo que queremos y lo que no queremos. Pero la realidad es que nuestro cerebro es tan perfecto y realmente domina nuestro lenguaje corporal, nuestro tono de voz, nuestro lenguaje verbal, que todo eso hace que tengamos una estructura, una condición que acaba jalando personas y situaciones que acaban validando nuestra estructura de creencias. Y aparte hay que recordar que somos adictos a tener la razón. Y cuando nos damos cuenta que tenemos la razón, nos gusta. Entonces eso siempre nos hace inconscientemente buscar eh, siempre, sí o sí, querer tener la razón. Así sea algo que nos afecte, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces dices, hijo, te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer? Y estás además condicionando a tu hijo y metiéndole un miedo a que se va a caer. Y se cae, y cuando se cae, le dices, te dije que te ibas a caer, yo siempre tengo la razón y tú no me haces caso. Y al final puede haber tristeza porque se cayó el niño, pero por otro lado hay cierto placer porque tú ya sabías que había o que el niño estaba en riesgo, ¿no? Y además también hay muchas recompensas secundarias, como hacerle entender al niño que te necesita para vivir y que tú eres necesario para él. Y bueno, se genera ahí una mezcolanza de situaciones, de apegos que realmente muchas veces no son necesarias, pero que al final enriquecen esta parte de tener la razón, ¿no? De querer tener la razón. Cierto, cierto. Y Fernando, ¿cómo explicas que tú esa parte también la dominas muy bien cuando la explicas las enfermedades del transgeneracional, los programantes y desencadenantes? Bueno, mira, realmente todas las enfermedades están relacionadas con el árbol. ¿Por qué? Y esto de que yo he leído en internet y he visto en la literatura que hay enfermedades que se ligan con el árbol. Yo estoy un poquito en contra de eso. Yo creo que todas las enfermedades están ligadas con el árbol transgeneracional. ¿Por qué? Porque lo que habla la biodesprogramación o la biodescodificación es que nos dice que todo está sujeto a la interpretación del ser humano. Y el coaching lo llama lenguaje ontológico también. Todo está basado en ese lenguaje de lo que nos decimos, de lo que creemos que vemos. Todo es un programa. Yo lo platicaba hace un momento con una compañera. Todo es un programa. Yo tengo aquí un cuadro muy bonito que a mí se me hace hermoso, precioso, único, y quizás si hubiera vida en otro planeta y viniera un extraterrestre a ver mi cuadro, a lo mejor se burlaría y pensaría, ¿quién le dijo a este hombre que esa cosa va colgada ahí en la pared y que todavía piensa que es bonito? Entonces, obviamente, ¿quién introdujo esa información en mí de que un cuadro puede ir colgado en la pared y que embellece? Y que aparte yo tengo mi propio código de lo que es belleza, porque aparte un color verde para mí sería bello y para ti no lo sería, quizá en un saco verde fosforescente, imagínate, fluorescente, pues quizá para uno sería, para otros no. Todo eso es información que nosotros, bien desde que nacemos, ya traemos en nuestro cerebro y eso se llama programar. Para mí, eso sería que nos empiezan a programar dándonos información de lo que debe de ser y lo que no debe de ser y de lo que está bien, de lo que es bonito, de lo que no es bonito. Pero también hay que tomar en cuenta que el árbol también hereda a través de los genes información y que sí o sí esto no lo podemos negar, Olga.
Y te voy a decir por qué. Porque finalmente, si nosotros respiramos, con cada respiración, estamos aceptando que existe información en el árbol transgeneracional que condiciona nuestra vida. Y te voy a decir por qué digo que si respiramos. Porque nadie antes de nacer nos dio clases para respirar. Cuando nosotros nacemos, inconscientemente, conscientemente, porque nuestro nivel de conciencia cuando estamos bebés es nulo, pero reaccionamos respirando en cuanto podemos hacerlo. ¿De dónde viene esta información? ¿Quién nos enseña a hacer esto? No vamos a clases antes de, oye, necesitas, ya estás a unos días de nacer, te vamos a dar unas clases intensivas de respiración para que sobrevivas en cuanto nazcas. Eso no existe. Esa información ya está en nuestro cerebro. El hecho de que nos parezcamos a un ancestro, de cómo es nuestra nariz, cómo son nuestros ojos, cómo es nuestro cabello, nuestra frente, pues ya habla de que hay información de mi abuelo, de mi bisabuelo, de mi tatarabuelo en mí. Si no, ¿cómo es que me parezco a él? Entonces, esa información está ahí y el que la niegue, pues es que está ciego, pues no se da cuenta o no quiere darse cuenta. Entonces, estamos condicionados con esa información, sí o sí. Entonces, ojo, basado en esa información, es que nosotros tenemos ciertas tendencias, una, a visualizar las cosas de cierta manera y dos, a reaccionar de cierta manera. ¿Y por qué lo explico así? Porque no reaccionamos igual los seres humanos. Podemos dividir las reacciones en dos, si queremos limitarlas quizá o clasificarlas. Podemos tener reacciones masculinas y reacciones femeninas. Simplemente, esas es ya dos formas de reaccionar. Si a mí me van a asaltar, podría huir o podría atacar. Huir sería femenino, atacar sería masculino. Entonces, la forma de reaccionar pues está basada en la información que tenemos, si es bueno reaccionar o es bueno huir, basado en lo que tú creas. Hay gente que va a decir, no, yo me defiendo, es lo mejor que puedo hacer. Y habrá quien como herramienta podrá decir es mejor huir y correr. Entonces, ojo, toda esta información heredada de nuestros ancestros, más la que nos enseñan nuestros padres, a nivel hereditario, genéticamente hablando, o a nivel de enseñanza, por vivir y convivir con ellos, y lo que yo vaya ingresando a mi cerebro conforme vaya pasando mi vida, va esto a ser un cóctel que condiciona tu forma de ver las cosas, tu forma de reaccionar y por lo tanto condicionará el tipo de síntoma que vas a tener. Claro, y eso podríamos llamarle programante, ¿no? Esos son los Sí, claro, ahí está el programante. así es. Mira, el programante y desencadenante, Hammer nos dice que la enfermedad siempre va a aparecer en el segundo evento. Entonces, ¿qué comprendemos aquí? Que cuando una persona tiene un síntoma, ya vivió dos eventos de la misma manera. ¿Sí? Ojo, pueden ser diferentes eventos, pero están vividos de la misma manera. ¿A qué me refiero? Si por ahí un perrito lo iban a atropellar y yo a un perrito lo veo como un hijo, puedo somatizar en una mama o en un tejido de protección, porque yo quiero proteger a ese perrito, que sería pleura, peritoneo, pericardio, meninges, dependiendo cómo lo viva y la estructura de cómo lo viva, el colorido. Y después puedo vivir otro evento, pero ya no con un perrito, porque ya tengo hijos y a lo mejor ya lo vivo con mis hijos. Entonces, cual sea el conflicto, si lo voy a vivir como desprotección, porque además yo ya vengo con un estrés elevado a la desprotección o a la protección. ¿Por qué? Porque viví desprotección o falta de protección, no fui protegido por mis padres. Entonces, eso es lo que condiciona. Entonces, ojo, probablemente el del perrito sea el programante, ahí no va a haber síntoma, ese evento simplemente programa un miedo inconsciente a que le pase a algún hijo, pero en el segundo evento, cuando mi hijo casi está en peligro, a punto de ser atropellado por un vehículo, un carro, así sea casi, como yo ya viví un evento dramático, traumático con mi perro,
pues aquí ya todavía va a ser además superior el trauma porque este es mi hijo. Entonces, ojo, aquí ya puede aparecer un síntoma. Ojo, hay que aclarar para darle sentido a la respuesta que te quiero dar sobre tu pregunta, es que siempre va a haber un programante y un desencadenante. Ojo, existen programantes que se gestan en tu vida, existen programantes que se gestan en el proyecto sentido, que es durante el embarazo o poco antes después, y existen programantes que se gestan en el árbol transgeneracional. Así es, sí. Y las más comunes que has visto durante el proyecto Sentido. Eh, Mira, yo para mí, bueno, ya te hablo con una experiencia propia, ¿no? Para mí el proyecto Sentido es por ahora, y mira que si me hubieras preguntado esto hace un año, no te lo hubiera contestado así. Para mí el proyecto Sentido es el mayor condicionante del ser humano y no nos hemos dado cuenta. El proyecto Sentido, y de hecho estoy escribiendo un libro que está hablando de eso, mi segundo libro, eh, que ya espero en noviembre presentarlo en el Teatro Galerías aquí en Guadalajara. Eh, en ese libro estoy hablando precisamente de eso, que el proyecto Sentido, el embarazo sobre todo, ya el proyecto Sentido nos habla de que la intención con la que nos tuvieron nuestros padres va a condicionar nuestra vida. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo simple. Si mi mamá me tuvo, el más simple, ¿eh? Si mi mamá me tuvo para que no estar sola, yo voy a estar condicionado, quizá no estar solo o a estar acompañando de por vida a mi madre. Y me va a costar mucho trabajo separarme de ella. Y aquí encontramos, por ejemplo, situaciones, vivencias o personas que están bien apegadas a mamá y les llamamos hijo bastón, en donde no quieren soltar a la mamá, no se casan. Si se casan, se divorcian y regresan con mamá Cuidan. porque tienen esa condición, porque la mamá todo el tiempo durante el embarazo estuvo piensa y piensa, este niño lo quiero conmigo toda la vida, este niño, y esa información la está recibiendo el niño. Y el niño ya nace con esa condición y va a tener mucho apego, mucho apego. Entonces, ojo, eso condiciona. Pero a lo que yo me refiero en este tema, eh, que de hecho tiene su nombre y lo planteo ahí en el libro, le pongo un nombre a este, pues no le podemos llamar conflicto, pero sí un condicionante, no sé si llamarle síndrome, creo que no, pero es como un condicionante en donde el niño basado en todo lo que viva la mamá durante los 9 años, él va a ser, va a condicionar toda su vida. Por ejemplo, imagínate que la mamá se tropieza embarazada a los 2 meses. El niño muy probablemente, sin darse cuenta, durante toda su vida, tiene caídas o tropiezos cada 2 años. Y este niño, este adulto, este adolescente, jamás se va a dar cuenta que todo inició con una caída de su madre durante el embarazo a los 2 meses de embarazo. Entonces, por eso, para mí, lo digo con honestidad, estoy planteando en este libro la importancia de cada una de las vivencias de la madre durante el embarazo. Y te voy a decir por qué aumenta esa importancia. Porque la madre durante el embarazo es súper o está súper sensible. Sus hormonas están, obviamente, está a flor de piel sus emociones y esto hace que ella viva todo con mayor intensidad. Y recordemos, hay que ver, yo lo digo también en el libro, que el cerebro guarda con mayor facilidad y retiene y almacena la información de lo que está vivido con intensidad, fuera bueno o malo. Y eso es lo que nos condiciona a estar repitiendo. Sí, así es. A veces incluso el proyecto Sentido de la abuela, que pasa a la madre, que de la madre pasa al hijo, Claro, y además y estamos viendo hay que algo que viene de la abuela por proyecto de la Sentido. bisabuela, de la abuela, claro. Mira, el propio embarazo es un ciclo que se repite.
y de alguna manera es un ciclo memorizado que de alguna manera, como yo lo viví dentro del vientre materno, yo mujer, ¿no? Porque la mujer es la que condiciona más al ser humano. Sí, Y lo digo más, no por exentar al hombre o librarlo, también tiene responsabilidad, porque él también pone un esperma que también de alguna manera lleva información. Pero el niño o niña, vive dentro del vientre de mamá y siente como mamá a los 9 meses. Esa es la gran diferencia. Y eso agrega, porque obviamente los cromosomas que pone el hombre, la mujer, son exactamente las mismas cantidades. Pero hablamos de que la mamá le imprime su información 9 meses al bebé basado en lo que esté viviendo, interpretando y sintiendo. sí, ¿Sí? sí, sí. Ojo, el hombre abona en el ambiente emocional que genera en casa. Si yo llego gritando y le grito a ella, aviento puertas, llego molesto, la mamá se altera. Y ahí también el hombre tiene responsabilidad, evidentemente, ¿no? Pero si la mamá está tranquila, aunque el hombre grite, ¿no? Estamos de alguna manera sujetos a cómo mi mamá piense o sienta durante el embarazo, haya sentido durante el embarazo. Claro. Y también una cosa que me parece súper importante, Fernando, es a través de la epigenética, cómo demuestra que los genes en los que se almacena, a lo mejor alguna posibilidad de una enfermedad hereditaria, se activan o se desactivan en función del factor emocional. O sea, cómo de importante es el ambiente en el que vives, en el que estás, si es de armonía, si es súper importante, ¿no? Claro, por eso decimos, como se hereda esta información, vamos a vivir con más intensidad ciertos. Eso es lo que se hereda. Ese miedo inconsciente, es que solamente fungimos por amor o por miedo, ¿sí? Así De esa manera podemos resumirlo un poco, porque emociones pues ya sabemos que hay más, pero yo lo resumo así, es amor o miedo. Ya ahí en el amor entrará la felicidad, lo que sea, ¿no? Pero amor y miedo. Y normalmente el miedo, pues no es un conflicto, digo, el amor no es un conflicto, y cuando estás feliz, etcétera, no es un conflicto, pero el miedo sí va a ocasionar conflictos. eh, y esa parte, hay que preguntarnos a qué le tenemos miedo, y quizá nos demos cuenta que eso que le tenemos miedo es lo que siempre estamos reviviendo y repitiendo, y siempre nos estamos encontrando. Ojo, ese miedo de dónde viene, hay que preguntarnos, quizá algo que yo viví, pero si analizamos en el árbol, yo estoy segurísimo que vamos a encontrar mucha información. Vamos a suponer que a mí me dé miedo a tener mucho dinero o que se den cuenta que tengo dinero. Y cuando me meto al árbol, bueno, primero ya me asaltaron a mí un par de veces. Ya eso ya me condiciona hacia el miedo. Y por otro lado, también al abuelo no solo lo asaltan, lo secuestran y lo matan. Y imagínate, ya de entrada, aunque yo no haya conocido el abuelo, y hasta ahora no tenía esa información, muy probablemente yo me he estado boicoteando inconscientemente. A lo mejor soy muy bueno generando dinero, pero no guardo, no almaceno. Llega el dinero y me lo gasto y no sé por qué. Digo, es que no me rinde el dinero y no me rinde el dinero. Y no guardas. Y entonces ahí es donde condiciona. De hecho, también eso lo estoy planteando en el libro, porque Hammer no se mete a las vivencias y nosotros en la biodesprogramación llamamos biodesprogramación de los síntomas y las vivencias, porque nosotros sí desprogramamos las vivencias del ser humano. sí. Y en esto que tú dices, que es verdad, yo me encuentro también mucho que la gente que tiene, lo que estás diciendo del entre el miedo y el amor, la gente que tiene mucho miedo a tener una enfermedad es como que su energía y su foco solamente está en ese miedo, en el miedo de que me vaya a pasar, me va a pasar, porque como la pasa media familia, a mí me va a caer, y no salen de ese foco de miedo. Claro, por ejemplo, aquí nos dice una seguidora tuya que ella tiene miedo cuando cruza un puente muy alto, pero ahí sí o sí hay que buscar a alguien que se haya caído de las alturas. Yo, por ejemplo, en Puebla, una ciudad muy cerquita aquí de Guadalajara, bueno, no tanto, son 8 horas en carro, me tocó ver una persona que inclusive en el hotel que yo estaba, le costó trabajo subir por el elevador y estábamos en un piso alto y temblaba de miedo y se había perdido un viaje familiar
porque no se pudo subir al avión. Y él no sabía por qué tenía ese miedo. Entonces fuimos buscando la información y este miedo inconsciente se le activó a partir, vamos a suponer, no recuerdo ahora, pero vamos a poner una edad de 30 años o 33 años, y resulta que cuando analizamos, y lo llevé a tratar de recordar qué es lo que hacemos en la consulta, tratar de recordar, de hacer que la persona busque la información, pues encontramos que el papá de él, a los 33 años, se había caído, era albañil y se había caído de un edificio, de un tercer piso. Entonces, ojo, aquí es cuando él se da cuenta que entró a los 33 y se subió a un puente, fíjate, hablando, nos va a servir de ejemplo, Olga, fíjate, hablando de programante desencadenante, el papá se cae del puente, programante, y como el cerebro, obviamente el inconsciente es atemporal, es ilusorio, no distingue la realidad de la ficción, etcétera, se le activa cuando iba en el carro a los 33 años y se sube un puente. Y ahí arriba del puente, detenido en el tráfico, empieza su pánico. Entonces junta lo que yo digo el cuento machincuento, ¿no? La historia inconsciente del padre con esta parte de estar arriba de un puente y empieza ya un miedo porque tengo la edad en donde ya alguien sufrió un trauma y aparte estoy en un lugar donde lo puedo volver a sufrir. Entonces el cerebro, ¿cómo protege? Va a activar un ataque de ansiedad que no van a saber por qué, pero esta es la razón. Sí, sí, sí. Es súper curioso. Yo también me encuentro muchas veces en esta tarea de los programas de desencadenantes, cuando las mujeres, hay algunas mujeres que en consulta que no pueden tener hijos, tienen problemas de ovarios o tal, como casi siempre viene por parte de alguna abuela esa información de no tienes que tener hijos porque han sido abusadas o han tenido muchísimos hijos, no han podido hacer su vida, o como al final se conecta y aparece después en las hijas, en las nietas, sobre todo en las nietas, ¿no? O sea, que es curioso cómo se ve con facilidad. La abuela es muy condicionante, Olga. Y te voy a decir por qué. Porque la abuela del árbol es la persona que más información tiene del árbol, la Sí, que más vivencias ha vivido. Porque analicemos, ¿eh? La abuela es muy sabia. La abuela es la más sabia del árbol. Y fíjate, la abuela es la que más sabe para arriba del árbol y la que más sabe para abajo. Entonces, la abuela tiene mucha información. Pero ojo, también hay que reconocer que la abuela, por las épocas, porque al final venimos a evolucionar y lo hemos hecho, la abuela eran otras épocas. Yo creo que si bien ahora se sufre y la mujer sufre y hay mucho maltrato por parte de los hombres, etcétera, yo creo que en la época de las abuelas se sufría muchísimo más. ¿Sí? no va para Entonces, esas vivencias que eran más comunes y más fuertes, porque ahora tú ves que se divorcia cualquier mujer porque el marido llegó borracho una noche. Una noche. Es que llegó borracho y yo eso no lo voy a tolerar, ¿no? Al final le están reparando a la abuela, ¿no? También. Pero, analizando, la abuela sí se sometía a todo porque había la creencia de que divorciarse era malo. La religión hizo mucho o tuvo mucho que ver en esta parte, en aguantar todo del marido. O el que me golpea, pues tienes que aguantar, no te puedes divorciar. Era mal visto ante la sociedad. Y eso generó que las abuelas tuvieran vivencias mucho más fuertes que nuestras madres, ¿no? Entonces vamos a encontrar que las hijas o nuestros hijos o nosotros somos una generación que tiene pocos hijos o que le costó mucho trabajo tener hijos. Pero vamos a encontrar en los abuelos una que el abuelo obligaba a la abuela a tener relaciones, otra que te voy a contar, estaba prohibido usar preservativo por la iglesia. Entonces, ojo, eran los hijos que Dios te mande. nada. Entonces, les hacían 15 hijos de pasadita.
Sí. Obvio, la Como generación para que no sigue, la que esconderse, sí. como para no esconderse, Fernando. No, y te voy a decir una cosa, ¿eh? Detrás de eso también hay inconscientemente dos cosas. Una, el hombre muy probablemente demostrarse que es hombre, pero otra, mantenerlas embarazadas para que no les fueran infieles. Que ese es Sí, otro tema también muy cañón, sí, ¿sí? sí, Ahora eso ya no existe, me explico. Ahora ya hay familias de dos niños, un claro. niño, tres niños. Casi no se ven familias de 15 hijos. O sea, ¿en dónde? Bueno, no hay ni para mantenerlos. No, no, ya eso es muy complicado. Claro. Así es Es lo esto. raro. Igual que es raro cuando haces un árbol y aparece alguna abuela o alguna bisabuela y tiene un hijo o dos. También eso es muy raro. Y Sí, es muy ahí raro, estamos es muy hablando de otro. raro. También es un programa y también debe de haber un tema ahí. A lo mejor la tatarabuela fue la que tuvo 20, 30 hijos o 15, no sé. Digo, ya exageré 30, ¿no? Pero 15 hijos, 12 hijos, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy curioso y cómo nos afecta eso, el hecho de pensar en cómo se hereda, en que todavía esta información es como poco común, ¿no? O sea, es poco conocida. Estamos dándola a conocer, pero todavía falta mucho campo por recorrer. Fíjate que yo creo que gracias al Internet es que existió esta apertura. Y bueno, pero la información hay que reconocerlo. Yo creo que el que no reconozca a Hammer, pues está queriendo hacer creer a la gente que él la descubrió, ¿no? Y además habla ya de una falta de reconocimiento propio. Yo siempre menciono a Hammer. Añadido a eso, ya nosotros, como grupo, digo aquí, atrás de Fernando Sánchez Biodesprogramación, ya existen 40, actualmente ya vemos 40 personas trabajando atrás de este proyecto. Hemos crecido, tenemos una clínica, nuestra línea de vitaminas, Sí, yo sé. hemos crecido muchísimo. Pero ojo, ya a este nivel, inclusive con la clínica que tenemos de medicina tenemos la clínica bioregenerativa, ya podemos ya quizá descubrir cosas y aportar, agregar cosas de valor al tema. Porque ya son tantas las consultas, tantas las personas que empiezas a darte cuenta de cosas y ya puedes aportar. Pero la base es Hammer. Y sí, mencionar Hammer, lo metieron a la cárcel un año, lo intentaron matar, murió exiliado. Inclusive, híjole, yo creo que qué deshonra hablar de este tema sin mencionarlo. Yo creo que habla ya de algo grueso porque él pagó los precios. ¿Sí? Y le Sí. tocó muy poco la difusión del Internet y ya nos tocó a nosotros. Y a nosotros no nos papeamos. Aquí, mira, estamos a distancia, sentaditos, con un cafecito, hablando del tema y no hay nadie queriéndonos meter a la cárcel. Bueno, no por ahora. Bueno, bueno, que Es se escucha correcto. todavía. Tenemos nuestro No, trabajito. yo le digo a mis alumnos, yo no lo descarto y sé que ninguno me va a llevar cigarros y se les da risa, pero claro que vamos contra un sistema, no contra, no contra. Yo he luchado mucho por eso, porque yo creo que el problema no ha sido que esta información, ha sido el hecho de ver que esta información o creer que esta información se contrapone. Y yo creo que tenemos que luchar por unir la información con la medicina. Y yo creo que ahí está la trampa y ahí está el secreto y ahí está lo que nos ha faltado. Humildad para no decir, yo tengo la razón y no tú. No, no, no. Es que tú tienes la razón, pero también Hammer. Y mira, era médico y vamos uniendo. Yo aquí, en mi clínica, yo no soy médico. Tengo un socio que es doctor. Sí, Ya ellos están aceptando esta información y complementando la que tienen. sí, Y él hombre. me Ay, enseña a mí y yo lo enseño a él. Y por otro lado también, dentro de mi diplomado que tenemos doctores dando materias especializadas como anatomía, sistemas del cuerpo humano, etcétera, dadas por doctores activos en hospitales, dando consulta y atendiendo gente en el campo de batalla. Y eso ya habla de una apertura, pero antes no la había, Olga, ¿estás de acuerdo? totalmente de acuerdo. Y en España, aunque me pese decirlo, todavía vamos un poquito más atrás.
Tú sabes que esto es más caza de brujas que en América. Yo lo veo, ¿eh? Yo veo que aquí en México tenemos más apertura un poco a eso. Aquí En tenemos casi lo que toda es la... Latinoamérica, ¿eh? Casi toda Sí, sí América hay tenéis más más apertura. apertura, claro. Sí, lo que es Europa y Estados Unidos están más cerrados a este tema. Pero bueno, yo vi videos ahora con esta situación que acaba de pasar de encierro, donde la Sí, policía andaba dando vueltas y los agarraban a garrotazos cuando veían que la gente andaba en la calle. A mí se me hace totalmente un exceso, ¿no? Y si abrieran los ojos y leyeran esta información, pues nos daríamos cuenta que fue exactamente lo que pasó, ¿sí? sí. Y lo comprenderían, pero, en Por eso te fin, digo que todavía queda mucho camino. Yo subí un sí vídeo hay y mucho camino. lo veo 500 veces. O sea, Así es, Olga, pero te voy a decir algo, Olga. Yo creo que tú y yo estamos en la forma correcta. ¿Cuál es la forma correcta de uno a uno? Porque fíjate, así sea yo aquí en México, que estoy en Latinoamérica, igual tú en Europa, te paras en una glorieta, no sé si allá le llaman glorieta, donde le dan la vuelta a los sí, carros para agarrar una calle. sí, Ah, bueno, eh, con un micrófono y una bocina y empiezas a gritar lo que sabes, seguramente ni te van a entender, no te van a creer, te van a mandar una patrulla, te van a meter a la cárcel. Ese es un ejemplo de que no es la forma. La forma de difusión de esta información, que es real y está comprobada científicamente, es de sí, a uno en uno. Y quien va teniendo esa apertura para recibir esta información. Porque además, si no crees, no funciona. Y te voy a poner un ejemplo bien claro. Si tú vienes conmigo a la consulta y ves que tu gastritis está ocasionada por hacer corajes o vivir la vida en términos inaceptables, vuelvo al árbol, porque ya en el árbol se han vivido cosas muy inaceptables como abusos, violaciones, etcétera. Entonces yo voy a hacer mucho estrés cuando vea un abuso. Y ese mucho estrés va a hacer que suelte ácido clorhídrico y me ocasione exceso de acidez y por lo tanto una úlcera, gastritis, etcétera. Ojo, si tú no me crees esta información, vas a salir de aquí de mi oficina después de la consulta, se te va a cruzar una persona en otro carro y te vas a molestar, le vas a mentar la madre, como decimos aquí en México, y al ratito vas a traer acidez. ¿Por qué? Porque simplemente dijiste, es que lo que me dijo Fernando no me suena, no le creo. No va a haber un cambio en tu forma de percepción y vas a seguir presenciando tus síntomas. Así de sencillo. sí. Ah, si no resuena en ti, es inútil el trabajo. O sea, tiene que resonarte y Claro. tienes que vivirlo y tienes que llegar a la emoción y tiene que estar una persona con esa predisposición y con esa apertura. Es muy importante. Sí. Sí, y mira, yo te voy a decir algo, Olga, algo por lo que luchamos, digo, no luchamos, no me gusta la palabra, pero por la que nos encontramos y a veces topamos con pared, que esta información es tan simple, tan lógica, que parece estúpida. Efectivamente. Así de sencillo. Oye, es que Efectivamente. tú tienes un problema en la piel porque perdiste contacto o tuviste un mal contacto con una persona. Y tú, ¿qué vas a decir si no sabes nada? Este güey está loco. ¿De dónde sacó esa información? Está marihuano este hombre. ¿De dónde sacó eso? Qué es tonto lo que me acabas de decir. Es así de simple. Es así de simple. Obviamente, hay personas que se dedican a esto y tratan muchas veces de hacerlo complicadísimo para que sientas la necesidad de tener que estudiar con él para aclarar todas esas dudas. Yo tengo más de 1000 videos, Olga, en internet. Yo creo que soy de los que nos dedicamos a esto, que más videos tiene colgados de manera gratuita. Lo he visto, Y sí. lo que más me esfuerzo es en ser claro para que cualquier persona que no sea médico, que no tenga nociones del tema, pueda comprenderlo. Y yo creo, honestamente, que, que no merecemos eso y no cobrar por eso. Si tú quieres sanar y tienes una gastritis, busca a Fernando Sánchez Gastritis y te va a aparecer seguro un video mío, o dos o tres. Y trata, y eso es sanar y no tiene costo. Esto no debe de tener costo. Ya si tú dices, bueno, quiero profundizar más, quiero una consulta contigo,
pues ya que la paguen, ¿no? Igual contigo. Pero la información ahí está, ¿no? Sí, yo también tengo muchos vídeos que voy subiendo poco a poco porque hay Pues temas este que... es uno de ellos y estamos de alguna Sí. manera, pues yo no digo que sanando personas porque hay mucho ego detrás de eso, yo no sano a nadie, Es pero verdad. abriendo ojos. Por lo menos intentando. Poniendo la intención, Sí, que ya, despertando personas. Al menos mira, ay, güey, date cuenta, abre los ojos, aquí hay algo para ti. Y ya eso es mucho, yo creo. pues sí. Bueno, Fernando, pues antes de que nos echen, eh, quiero agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros en directo, que es un placer, que tienes muchísimos seguidores que han estado viéndote y seguidores de aquí que también, bueno, nos han estado viendo. Y nada más agradecerte que si la vida quiere, pues algún día coincidimos en directo o en otro live por aquí y darte las gracias. Sí, mira, yo estoy por empezar a hacer un podcast, lo estamos definiendo, en eso estamos. Y bueno, no descartes la posibilidad de que ahora yo te invite para entrevistarte. Pues encantada, encantada. Bien. Y tengo planes de ir a España. Yo me hice la promesa hace algunos años, hace algún tiempo, que fui para allá a Barcelona y estuve en Madrid, en Barcelona y en Madrid, y me hice la promesa, inclusive elegí el hotel donde yo iba a ir a dar una plática, una conferencia. Y no descarto pronto estar por allá. Pues muy bien, encantado también. Y la vida un día me lleva también a México bueno, a dar alguna, alguna cosa, a verte Claro, o lo que claro, con tenga que mucho ser. gusto. Claro, será un placer. Bueno, Fernando, pues muchísimas gracias y nos vemos entonces la próxima. Claro que sí, gracias por tu invitación y saludos a más de las 300 personas que se conectaron. Un abrazo a todos. Muchas Saludos. gracias. Gracias, Voy Fernando. pronto a Monterrey, ahí están preguntando, así rapidísimo. Ya está la fecha en Monterrey ahí publicada, búsquenla. Nos vemos, Anda, tú no. Juanita. Un abrazo. Abrazo, Fernando. Un placer, ¿eh? Un placer.